Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este diálogo regional, la reunión semanal que tenemos junto al senador José Durán. A quien te habla, Andrés Peralta. Junto al senador vamos a estar revisando el acontecer que durante toda esta semana se vivió en la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto de saludar. Muy contento nuevamente de estar este viernes aquí en Diálogo Regional para poder conversar con quienes finalmente siguen Facebook Live y también TV Norte con el objetivo básicamente de poder informar los temas del Senado, nacionales y por supuesto lo que más importa, Arica y Parinacota. Arica Penanocota, que tienes la oportunidad de vernos los viernes absolutamente en vivo, pero también los fines de semana en repetición en la página de Facebook Live del senador José Durana y por supuesto también a través de las pantallas de TV Norte. Senador, lo prometido es deuda y usted tuvo un compromiso, tuvo un anhelo de poder sacar adelante un proyecto junto a la senadora Jimena Rincón en relación a una situación que usted veía y analizaba como injusta, que tenía que ver justamente con el mundo de los garzones, que ellos, lógicamente, tienen una remuneración, pero gran parte de su sueldo es a través de las propinas. Por ende, habían quedado como en el peor de los mundos, ya que ellos no pudieron acceder a prácticamente ningún beneficio. ¿De qué se trató, cómo le fue y cuál es la relación que tiene que ver justamente con la otra senadora? Así es, Andrés. Recordemos que hace un par de semanas atrás la Comisión de Economía del Senado tuvo una sesión especial para el turismo y junto a eso estuvimos con las principales autoridades de gobierno y también con los dirigentes del grupo de garzones, bartender y también estuvieron los gremios y empresarios del sector turismo. El turismo es una de las actividades económicas más importantes en nuestra región y en el país. Fueron los primeros en verse afectados producto de la pandemia y de acuerdo al plan de recuperación, tanto desde el punto de vista sanitario para volver a la normalidad como de la recuperación económica, lamentablemente el sector turismo es uno de los sectores que finalmente van a ser los últimos en volver a este nuevo concepto de nueva normalidad. Y por lo tanto, hemos presentado, de acuerdo a las exposiciones que escuchamos y a las necesidades tanto de los gremios como también de quienes representan al mundo de los garzones y bartenders, un proyecto de acuerdo que fue aprobado por la Comisión y ahora esperamos que prontamente sea sancionado por el Senado de tal manera que el Senado en su conjunto se siente a negociar y a trabajar con el Ejecutivo, específicamente con la Subsecretaría de Turismo que depende del Ministerio de Economía y también con el Ministerio de Hacienda, quien el ministro es obviamente el dueño de la billetera fiscal. Nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando? Uno, una política integral social que permita efectivamente incorporar a este mundo de trabajadores que tan, como muy bien lo decías tú, reciben propinas, pero su sueldo es el ingreso líquido mínimo mensual. Y este ingreso legal mínimo mensual es superior a lo que finalmente hoy día califican muchas familias para el ingreso familiar de emergencia. Pero es menor que el plan de protección a la clase media. Y por lo tanto estamos pidiendo un subsidio especial a este rubro de trabajadores del sector turismo. Y por el lado de los gremios y empresarios, la generación de políticas públicas que permitan colaborar desde el punto de vista de los permisos que pueden existir para que comunas que aún estando en cuarentena, pero otras que están en fase de preparación, puedan convivir. Ejemplo, Putre, Camarones o las localidades de Azapa y Yuta. Arica está en cuarentena. Todas esas localidades están en fase de preparación, pero los restaurantes y la actividad turística no puede funcionar porque de cuarentena no puede pasar nadie a localidades o comunas en fase de preparación. Tenemos que ir generando los mecanismos desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de incentivo económico para ayudar a este sector que es el sector de la industria sin humo, sin chimenea,
pero que es tremendamente importante para el desarrollo tanto de la economía regional como del país. Llevamos prácticamente medio año, senador, con todo este problema de cierre de locales, de toda esta complejidad que nos ha tocado vivir con la situación de la pandemia. Afortunadamente, muchos sectores han recibido aporte y apoyo de parte del Estado y del gobierno, pero tal cual como usted dio la pelea con, por ejemplo, el haber conseguido que la locomoción de Arica-Tacna llegara a buen puerto, ¿usted cuánto tiempo cree que la gente de este rubro va a tener que esperar para saber efectivamente si el gobierno se cuadra con ellos o no? El gobierno, junto con todos los sectores políticos del país, cerraron un acuerdo de 12.000 millones de dólares. Este es un acuerdo marco que va a permitir generar políticas públicas y una mirada en torno al desafío de seguir enfrentando esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, tú debes comprender, Andrés, que todas las políticas públicas, son más de 165 políticas públicas que se han dispuesto en beneficio de la ciudadanía de los distintos sectores, todas ellas tienen que ser renovadas, porque lamentablemente la pandemia sigue. El ingreso familiar de emergencia, el plan de protección a la clase media, lo que significa el beneficio que se entregó a los trabajadores independientes en materia de boletas de honorario. Todas estas personas van a tener que renovarse estos programas o en algunos casos fusionarse o mejorarse. Y por lo tanto, como ya están aprobados estos recursos por parte del Senado, nosotros esperamos que esta ayuda que desde el punto de vista de sectores económicos están dirigidas, está definida a segmentos hoy día transversales de trabajadores que en algunos casos estuvieron durante un buen tiempo bajo la Ley de Protección del Empleo, que era al amparo del seguro del desempleo. Hoy día, finalmente, a través de modificar los requisitos, puedan incorporarse este grupo especial de trabajadores del sector turismo. Esa finalmente es la proyección y si tú me preguntas un tiempo prudencial, nosotros deberíamos, como ya no es una política pública que debe pasar específicamente por su aprobación en el Senado, dado que está dentro de este marco de los 12.000 millones de dólares, ojalá no pudiese ser más allá del mes de octubre. Quiero llevarlo a otro tema, senador, pero no sin antes tratar de enganchar con un comentario que usted hizo en relación a que la pandemia sigue, hay que extender algunos plazos, hay que extender algunos beneficios. Y ya se está discutiendo a través de las redes, a través de la Cámara Baja, que es la Cámara de los Diputados, la posibilidad de generar un nuevo retiro de un 10%. Y ya incluso lo están avisando que esto saldría para Navidad. ¿Cuál es su postura? ¿Están así? ¿Hay piso político? ¿El Senado podrá llegar a decir, ok, ¿saben qué? ¿Esto puede ser una realidad o simplemente es la fantasía y populismo de algunos parlamentarios? Nunca hay que decir que esta agua no vas a beber, pero en lo personal creo que el primer retiro de fondos del 10% cubrió en general el sector más importante, el sector vulnerable, el sector de la clase trabajadora, que en términos concretos y muy reales pudieron a través de este 10% sacar una cantidad importante de sus recursos. Yo solo he leído la prensa, pero es obvio que hoy día ya los sectores vulnerables no tienen ahorro en sus cuentas de capitalización individual. Y por lo tanto, cuando de forma paralela se está discutiendo la reforma previsional que permita seguir manteniendo la importancia de una cuenta de capitalización individual, que además se va a adicionar un 6% de aporte patronal, con el objetivo, por lo menos desde mi mirada y de lo que a mí me interesa y de lo que yo voy a votar, es que ese 6% de manera íntegra se vaya a la cuenta de capitalización individual de los trabajadores. Porque no es justo que los trabajadores tengan que, con sus ahorros
y con su esfuerzo tener que pagar la solidaridad, que si bien es importante, porque estamos hablando de ser solidarios con la pensión básica solidaria o con el aporte previsional solidario, sean personas que nunca trabajaron porque como las mujeres se dedicaron a criar y los malos hijos, muchos de ellos dejan abandonadas a sus madres, o aquellas personas que hoy día jubiladas y pensionadas, lamentablemente no tienen una buena pensión y una buena jubilación. Pero esa solidaridad no puede ser solo de los trabajadores, sino que tiene que ser de todos los chilenos. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado una reasignación distributiva de los impuestos, de tal manera de poder identificar qué impuestos, un 1% al menos del IVA, se vaya destinada a generar solidaridad, básicamente para mejorar las pensiones también de miles de chilenos que hoy día no tienen una buena pensión. Entonces, cuando tú quieres hacer el análisis entre un nuevo retiro del 10% versus mejorar las pensiones, yo al menos en esta segunda política pública me quedo con mejorar las pensiones de tal forma de que hoy día ya no estamos ayudando directamente a algunas personas que puedan estar en condición de vulnerabilidad, sino que mayoritariamente estamos hoy día ayudando a la persona que no tiene ningún problema, que sigue trabajando, que sigue en el día a día. Siempre hay casos especiales y en eso yo siempre voy a estar abierto a estudiarlo. Pero tal como está la norma que se quiere impulsar en esta segunda etapa, yo creo de especial injusticia que creo que tendríamos que generar una fase de indicación mucho más perfectible en torno a que esta segunda posibilidad de poder entregar un 10% sea dirigido a quien de verdad hoy día, de manera comprobada, teniendo recursos en sus fondos de pensiones, se le pueda ayudar y se le pueda mejorar su calidad y condición de vida. Senador, salgamos de aquí, salgamos del tema previsional, del tema de algunos beneficios, porque me imagino que debe estar bastante contento, ya que una de sus propuestas que entregó en justamente la Comisión de Economía, de la cual usted es parte, estaban discutiendo la situación de los vuelos, de los tickets aéreos. Muchos tickets para personas de nuestra región son bastante caros para poder trasladarse, muchas veces de vacaciones, pero otras veces también por salud, a la capital o a distintos puntos del país. Dentro de su indicación, que fue aprobada por sus colegas, está la posibilidad de que usted, si presenta algún tipo de comprobante de salud, alguna licencia, este ticket aéreo puede tener una flexibilidad por la cual no se haya pagado. ¿Cómo va eso? ¿Es tan real? ¿Plazos? ¿Cómo lo tomaron el resto de sus colegas? En la Comisión de Economía se está viendo la Ley de Protección de los Consumidores. Y es obvio que en un país tan largo como el nuestro, las regiones extremas sufren cuando tienen que llegar a los grandes centros urbanos. De más está decir que la salud necesariamente hasta el día de hoy, si es que una persona tiene una enfermedad catastrófica, tiene que ir o ser derivada al centro de salud que hay en Antofagasta, o necesariamente uno se va a la región metropolitana. Si uno se tiene que ir a Antofagasta, imagínense, hay que hacer el vuelo muchas veces hasta Santiago para volver a Antofagasta, salvo que finalmente hay una línea aérea que hace el vuelo una vez a la semana. Y por lo tanto tú debes esperar el día para ir y el día para volver. Entonces, desde esa mirada, es obvio la injusticia que muchas veces se genera cuando una persona, por estar enfermo, no puede viajar y recibe la discriminación por parte de la línea aérea en torno a la necesidad que tiene de transportarse y debe cancelar multas y valores muy onerosos producto de una situación que no depende de él, que muchas veces es una realidad porque es la enfermedad que puede estar sufriendo él como pasajero
o alguien de su familia que también esté incorporado dentro del billete del equipaje que significa el desplazamiento de una ciudad a otra. Por lo tanto, se gana esta indicación porque la llevé a la Comisión de Zonas Extremas. La Comisión de Zonas Extremas tiene 15 senadores y por lo tanto era tremendamente importante el respaldo que en primer lugar se entregó por parte de la Comisión de Zonas Extremas. Se llevó ese documento a la Comisión de Economía y en esta sesión del martes pasado se aprueba de manera unánime y cuando se termine de definir o de trabajar todo el articulado de esta ley de protección del consumidor debe pasar finalmente a la sala del Senado para la aprobación en su segundo trámite constitucional. Que lo que quedaría, evaluar si hay discrepancias con respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputados para llegar a una comisión mixta y finalmente ser ley de la República. Pero tengamos absoluta claridad que incluso esta es una indicación que había en el proyecto de ley aprobado en general por parte del Senado, había llegado con la posibilidad de que a una persona se le pueda devolver el monto de su pasaje o cambiar la fecha. Había una indicación del gobierno que quería eliminarla producto de la solicitud realizada por parte de las compañías aéreas. La hemos vuelto a reponer y finalmente, quieran o no, estamos hablando de casos excepcionales, estamos hablando de situaciones de enfermedad y frente a esa situación hay que obviamente llegar con un certificado médico que acredite tal situación que pueda estar sufriendo quien es usuario de ese vuelo. Pero también es importante definir que en caso de falsificación o de engaño, bueno, opera la ley. Es decir, aquí estamos hablando del sentido finalmente de no reventar el sistema. Si eso es importante, que no se vulnere ni se reviente el sistema cuando hay una buena voluntad por parte de las autoridades y luego, lógicamente, la empresa que tiene que acatar la ley. Siempre tenemos que evitar el que echa la ley, echa la trampa. Claro. Bueno, en este caso puntual estamos hablando de miles de chilenos de zonas extremas que sufren porque los centros médicos no están en cada una de las regiones y bueno, eso es algo que tenemos que seguir trabajando a futuro. Gran jugada eso de llevarlo primero a las zonas extremas para llevar el respaldo de todos esos senadores a la Comisión de Economía. Buena jugada. Bueno, somos representantes de zonas extremas, por eso que también somos fervientes promotores de la descentralización, de que la regionalización efectivamente funcione, y no es fácil. 2.100 kilómetros nos separan entre Arica y la región metropolitana, y la misma cantidad si es que finalmente nos vamos a la región del sur. Estuve escuchando yo justamente la Comisión de Economía y en una de las discusiones, si es que mal no recuerdo, senador, incluso usted estuvo haciendo la discusión en relación a que muchas veces el vuelo es de ida y vuelta y cuando alguien, por alguna razón, pierde el ticket de ida, también pierde el de vuelta. No sé, por ejemplo, una persona no tan lejos como Arica, pero puede pasar, pierde el ticket de ida a Santiago y de repente, no sé, tomó un bus, pero podría perfectamente aprovechar el vuelo de vuelta. ¿Eso en qué quedó? Bueno, ¿O está todavía la discusión? lo que pasa es que el vuelo de vuelta, de acuerdo a la norma, tú lo puedes seguir usando si el problema es cómo llegas a Santiago. Es decir, el punto está en que si tú perdías el ticket de ida, cómo llegabas al lugar de destino para después devolverte. Entonces, se te configuraba otro billete porque tú pagabas una multa y con eso tú podías comprar otro pasaje y o establecías la misma vuelta o generaba un retorno distinto. Hoy día lo que se está promoviendo es que una persona pueda tener derecho a la devolución de tu pasaje, a la devolución de las tasas de embarque y también pueda tener derecho a suspender su pago. Ahora, esto que hemos analizado recién se refería exclusivamente a la situación puntual de salud y también en vuelos nacionales. Pero también hay una clara discusión que está zanjándose en relación cuando uno compra un paquete turístico
Y cuando frente a ese paquete turístico tú finalmente haces, con la misma línea aérea, tú haces todas las conexiones, si es que quieres ir a Europa o finalmente vas viajando con distintas conexiones. Entonces, si tú el pasaje lo compras en Chile y ese pasaje finalmente lo vas comprando en una línea aérea que tiene convenio y conexiones con las distintas líneas aéreas para llegar a tu puerto destino, obviamente lo que corresponde es que si tú la pierdes o pasa alguna situación en especial se te devuelven las tasas de embarque. Ya lo menos. ¿Ya? Pero lo que sí no interfiere es que si finalmente tú, no sé, pues vas a Israel y haces Santiago de Chile, Madrid, y luego en Madrid tú te vas en otra línea aérea que no tiene la misma, no tiene alianza con la empresa que tú hiciste acá, eso obviamente tú te tienes que someter a la normativa y a la regulación del país donde tú te estás embarcando. Claro. Senador, estuve siguiendo la prensa bastante temprano hoy en la mañana y pude leer que el alcalde de la ciudad manifiesta con preocupación e incluso molestia la posibilidad de que se sigan recortando algunos recursos, tal cual como él lo dice, o se pierdan recursos para algún tipo de obras que la ciudad necesita. ¿Es tan así? ¿Cuál es el análisis suyo en eso? Mira, Andrés, en relación al plan de zonas extremas, todos hemos coincidido que es una buena política pública. Y todos le hemos solicitado al gobierno la ampliación de esta política pública y ojalá quede de manera permanente en beneficio de las regiones como la nuestra, que es una región extrema. Esta política pública permite una metodología que genera especial descentralización en las decisiones que debe tomar la autoridad regional con su consejo regional. Y además permite efectivamente poder generar acciones concretas en comunas como General Lagos, como Putre, como Camarones y la misma región de Arica y Parinacota. Por lo tanto, uno es felicitar porque estamos todas las autoridades políticas bajo un mismo objetivo, que de verdad se genere esta opción de mantener en el tiempo de tal manera que las unidades ejecutoras hagan su trabajo y llegue el beneficio, llegue el desarrollo. Pero por otro lado, y un poco lo que a mí no me parece de la actitud que tiene el alcalde Gerardo Espíndola, es que las unidades ejecutoras deben cumplir. Y cuando se habla de estos 1.000 millones que están pendientes, no estamos hablando de un recorte presupuestario. Estamos hablando de que finalmente los recursos van a estar disponibles cuando se hagan las inversiones y cuando de verdad este proceso de inversión llegue a la ejecución, haya contratación de la empresa y haya mano de obra incluida y vamos sacando adelante los proyectos. La Municipalidad de Arica es responsable de 46.000 millones de pesos. 46.000 millones de pesos en el plan de zonas extremas. Y solo ha ejecutado o está ejecutando 6.000 millones de pesos. Solo está ejecutando 6.000 millones. 46.000 millones. Usted, señor Peralta, fue consejero regional y además ha sido concejal. 46.000 millones de pesos es el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es todo una FNR. Y estamos hablando de 46.000 millones de pesos desde el año 2014 y estamos en el año 2020. El señor Espíndola es alcalde desde diciembre del año 2016. La única obra terminada por la municipalidad es la etapa 1 del Parque Centenario, cerca de 2.096 millones de pesos, que lo ejecutó casi en el 90%, siendo usted concejal, lo ejecutó el alcalde Salvador Urrutia Cárdenas. Entonces, cuando quieren malinformar a la comunidad de que aquí finalmente se le está, como comillas,
otro recorte presupuestario a la región, seamos francos, seamos serios. Usted, alcalde, no ha ejecutado nada. Y en esa perspectiva, usted tiene que asumir su responsabilidad con respecto a los proyectos que usted comprometió o que la gestión municipal o la municipalidad comprometió. ¿Y cuáles son los proyectos que finalmente quedan pendientes? Porque nunca hubo, que son tremendamente importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, el edificio de la Municipalidad de Arica. Por ejemplo, el Parque Centenario Etapa 2, la zona del skate park. El Parque Centenario Etapa 3 y el Mercado Central. Entonces, 4 proyectos. Lo único que se ha tratado efectivamente de ejecutar porque no está terminado es el relleno sanitario y un sistema de tratamiento de agua servida en el sector de Santa Rosa de la población Puconchel. Entonces, cuando uno finalmente quiere criticar, hay que mirar un poquito la responsabilidad que puede haber tenido en la ejecución de un presupuesto que es importante para la región. Y si al menos estas obras se hubiesen realizado o estuviesen en planificación o por último en un proceso a 6 años que permita decir sí estamos avanzando, cuando de verdad estas platas y estas obras, al menos en su gestión, ya no se ejecutaron. Sí, expliquémosle un poquitito, senador, a qué se le denomina unidad ejecutora. Unidad ejecutora es el municipio, como también hay otras unidades ejecutoras como distintos servicios públicos, en donde el fondo, el FNDR, que todo el mundo conoce, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, destina dineros a esa unidad ejecutora. Para que el FNDR haga el circulante y llegue más dinero, lógicamente la unidad ejecutora tiene que gastarse los primeros recursos que ya se le fueron asignados. Y en este caso estamos viendo que lamentablemente ha posado el equivalente a un FNDR más de 46.000 millones, más de 46.000 millones de pesos. Recordemos y hagamos algunas cifras para que ustedes magnifiquen. Todo el proyecto del parque acuático tan emblemático que todos hemos vivido y escuchado eran un poquitito más de 7.000 millones. Cambiar toda la luminaria a luces LED de la ciudad era algo así como 8.000 a 9.000 millones. Entonces estamos hablando de 46.000 millones. En muchísimos recursos, en muchísimo dinero que podría generar muchísimo trabajo y bienestar a nuestra comunidad. ¿Que hay otros responsables? También. Está la universidad, está algunos municipios rurales. Existen, que también comprometieron obras a través de este plan de zonas extremas. Y ellos dijeron, no, lo siento, no los vamos a ejecutar. Que también hay alguna responsabilidad del gobierno, porque estamos desde el primer día pidiendo esta ampliación de esta política pública, y estamos desde el primer día que asumimos, al menos como senador, buscando la fórmula que permita efectivamente que aquellos proyectos que no volaron se pudiesen cambiar. Lamentablemente ahí es donde uno reniega del centralismo. Ahí es donde finalmente uno quiere y busca esta fórmula que una vez por todo este país se descentralice. Pero venir hoy día es tratar de ganar un titular del diario, viniendo a expresar de que aquí se nos quiere recortar el plan de zonas extremas, cuando yo he tenido la responsabilidad de ejecutar 46.000 millones de pesos y solo he gastado 6.000, siendo yo responsable 4 años de esa gestión, al menos me parece como imprudente de su parte, señor alcalde, y no le puede mentir a la comunidad. Senador, estuvimos bastante visitados esta semana y nos quedan muy pocos minutos de programa, pero igual es importante ya que distintos sectores de nuestra comunidad, de nuestra región, uno de ellos es el pueblo de Camarones y también la conocidísima por todos Villa Frontera, por fin cuenta con un APR. ¿Qué es el APR? Es el
denominado Agua Potable Rural, que ya vinieron a cortar las cintas y con mucha alegría los pobladores lo recibieron. Sí, hemos tenido la visita de 2 subsecretarios, me tocó la oportunidad de estar con ambos, con el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, básicamente en lo que significa 3 acciones muy concretas. Primero, fortalecer y conocer las fortalezas y debilidades de cómo ha trabajado la agricultura en tiempos de pandemia, desde el punto de vista del regadío, desde el punto de vista de estar con los trabajadores del terminal agropecuario y de conocer los avances del embalse de Chironte y qué pasa con el famoso entubamiento del canal Azapa. Luego estuvimos en el sector del pueblo de Camarones y ayer en Villa Frontera, donde estamos viendo en el primer caso una primera piedra para agua potable rural que va a permitir obviamente llevar la modernidad y el siglo XXI al pueblo de Camarones, y por otro lado lo que hoy día viven los vecinos de Villa Frontera y La Ponderosa, que se acabó el problema en primer lugar de la escasez del agua y en segundo lugar todo lo que significa de que finalmente era el agua más cara del país porque los costos eran insalvables y hoy día obviamente tienen costos muy normales porque Villa Frontera ya está conectada a la red urbana y lo que es el sector de La Ponderosa por un sistema de agua potable rural. Y hoy en la mañana con el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal, presentó una nueva plataforma de cómo se van a generar las políticas públicas en materia social. Y estuvimos en Chile Atienda, que gran noticia. A partir de los próximos días, las oficinas de Chile Atiende van a ser también quienes inscriban el registro social de hogares. ¿Para qué? Para que justamente quienes legislamos, quienes trabajamos las políticas sociales, en especial en tiempos de pandemia, lleguen efectivamente a los vecinos y a los pobladores de nuestra región de Arica y Parinacota. Muchas gracias, Andrés. Senador, amigos, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este diálogo regional. Nos juntamos la próxima semana con todo el acontecer de la Cámara del Senado y, por supuesto, noticias importantes y del quehacer de nuestra ciudad. Senador, muchas gracias. Quien les conversó, su amigo personal, por supuesto, Andrés Peralta. Me van a retar porque me dijeron que no dijera amigo personal, pero bueno, ahí estamos. Chicos, un abrazo, nos vemos la próxima semana.